Claro que lo es más, porque no por reiterada deja de ser tan trascendente. O sea, son 188 países de los 193 que conforman la Organización de Naciones Unidas. En este órgano, que es el más democrático de la organización, la Asamblea General de Naciones Unidas, y se ha reiterado, ya esta es la vez número 22. Es un altísimo valor político y moral el que constituye esta votación. Aunque no cambie nada, aunque por la vía de los hechos el bloqueo continúa. Pareciera que no cambia nada, Vanessa, y el bloqueo ha continuado durante más de 50 años, pero Estados Unidos está cada vez más aislado. O sea, el hecho de que solo lo acompañe su aliado Israel en esta votación y que ha sido... Esta vez ni siquiera Palau y Micronesia. Claro, esos tres países que votaron abstención, o sea, ni lo acompañaron ninguno de ellos en esta ocasión, demuestra ese aislamiento total y que cada vez es más difícil sostener una política que es totalmente irracional, ilegal, va contra el derecho internacional, y para la gran potencia de Estados Unidos, presentarse ante la comunidad internacional como contraria a todas las normas del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas tiene un alto costo político. ¿Usted cree que a pesar de que el bloqueo se mantenga, sale perdiendo Estados Unidos? Sale perdiendo Estados Unidos porque lo que demuestra es que no tiene argumentos racionales, justos, de ningún tipo para poder sostener esta política. Y además de eso, ante su propia sociedad, ante su opinión pública, Estados Unidos cada vez más le es difícil sostener los argumentos que no tiene. Vimos al representante de Estados Unidos allí repetir de manera manida el mismo discurso. Dice que ellos son el chivo expiatorio. ¿Qué respondería usted a esto? Chivo expiatorio. Bueno, levanten el bloqueo y no tendrán chivo expiatorio. O sea, es ridículo el argumento que usa Estados Unidos para sostener una política que lleva tantos años y que, como decía, están los hechos, están los números, están las cifras. $1 billón ha costado al pueblo cubano. Es el mayor impedimento a la continuidad del desarrollo económico de nuestro país, y se demuestra cuando votan sus aliados. Recordemos que son 188 países y ahí están los aliados fundamentales de Estados Unidos. ¿Por qué son capaces de votar a favor de una resolución que presenta Cuba después de haberse presentado ante el secretario general un informe que recoge cómo en el último año se ha desarrollado la política de sanciones contra Cuba, que es la más completa, la más larga, la más injusta de toda la historia de la humanidad? Tenemos imágenes de la votación. Está el embajador cubano, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, y tenemos algunos datos del informe que fue presentado. Ha sido divulgado ampliamente, fue expuesto el día de hoy, pero es un informe ampliamente conocido. Como usted lo decía, embajador, cuando lo tengamos en pantalla lo podemos mostrar con mayor precisión. El daño económico, se está hablando de $1 billón, por lo menos, más de $1 billón. Sí, $1 millón de millones. Recordemos que esta es la cifra, ¿no? O sea, para que no se confunda con el billón que se usa en habla inglesa. $1.157.327 millones de dólares. O sea, es una cifra astronómica, colosal. ¿Cómo se llega a este cálculo, embajador? Bueno, existe cálculo de daño. Desde hace ya algún tiempo en Cuba, todas nuestras instituciones hacen una contabilidad rigurosa de los efectos del bloqueo para cada uno de los sectores de la economía. Y esto se lleva a esta cifra total, que recordemos que tiene en cuenta la devaluación del dólar, teniendo en cuenta también el precio del oro, pero por eso es que es tan importante la cifra. Y lo que habría que decir es cuánto hubiera hecho Cuba, con un país subdesarrollado. ¿Qué hubiera hecho Cuba con ese dinero? Bueno, creo que está claramente establecido que nuestra política económica, nuestra política social hubiera tenido una calidad y un desarrollo tremendo en todos estos años. Hubiéramos podido garantizar todavía que nuestra distribución justa de nuestros escasos recursos económicos, de nuestra riqueza nacional, hubiera sido todavía mayor
para el beneficio de nuestro pueblo y para seguir sosteniendo también la política solidaria que Cuba ha desarrollado durante todos estos años. En el área de salud, por ejemplo, solamente entre 2012 y 2013, siempre con base en el informe, embajador, usted nos puede corregir si no es así, 39 millones de dólares en el impacto en salud, solamente por el hecho de no poder, de tener que adquirir los insumos médicos hacia otros proveedores que acepten además evadir las sanciones. Así es. Porque ustedes han insistido mucho en la extraterritorialidad del bloqueo. ¿Usted lo podría explicar para nuestro pueblo, embajador? Es extraterritorial, Vanessa, porque un país se arroga el derecho de legislar y de imponer sanciones, no solo para impedir que Cuba comercie con esa nación, con ese gobierno, con ese país, sino para obligar al resto del mundo a que no comercie con Cuba. Eso es lo que lo hace extraterritorial y lo hace además de manera unilateral, en violación de todas las normas del derecho internacional, del comercio justo entre los países, del respeto a la soberanía de los estados, a la igualdad soberana de los estados, al no uso de la fuerza ni la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Tenemos otros datos, por ejemplo, en comercio exterior, que además, según el informe del canciller, hay un 10% de incremento en ese impacto causado en el comercio exterior. Sí, recordemos que Cuba no puede usar el dólar como moneda, claro. Es la moneda internacional por excelencia. Cuba no puede usar el dólar, no puede usar bancos norteamericanos ni filiales de bancos norteamericanos. Cuba no puede comerciar con Estados Unidos y muchos de los principales productos, equipos, reactivos, insumos en el área de la salud y en otras áreas, tiene que buscarlo en mercados lejanos. Eso implica fletes adicionales, el riesgo país, que significa claro. Cuba en el comercio internacional, implica también un elevado costo para nuestro comercio exterior. Pero además, los buques que lleguen a Cuba no pueden tocar puerto norteamericano en 180 días. Esta es la ley Torricelli, sí, establecida en el año 82. No pueden tener nuestros productos ningún tipo de los que usamos, tienen que tener menos del 10% de componentes norteamericanos. Ninguna materia prima cubana puede llegar a comerciarse en Estados Unidos. O sea, es un bloqueo, que quiere decir un acto de guerra, un acto de genocidio para impedir por la vía del uso de la fuerza que Cuba tenga el régimen político y social que se ha dado a sí mismo. ¿A qué atribuye que se mantenga el bloqueo, incluso con el cambio con la administración Obama? Yo creo que es una venganza histórica del Estado estadounidense, más que de los gobiernos, las administraciones norteamericanas durante todos estos años, que se han convertido en una política codificada ya por el Congreso de Estados Unidos y que con un gran entramado de leyes buscan perseguir una y otra vez a cualquier transacción que Cuba haga con cualquier país del mundo. Por eso, uno de los elementos más serios de las sanciones del bloqueo es hacia las transacciones financieras. O sea, Cuba, cualquier transacción que se haga con cualquier banco del mundo es seguida. El canciller Bruno Rodríguez hoy denunciaba que Estados Unidos ha usado todo su poder, que ya en estas semanas hemos escuchado cómo el mundo entero se ha rebelado ante el espionaje de Estados Unidos. Lo ha usado también para espiar todas las transacciones financieras de Cuba y le ha impuesto multas multimillonarias a bancos, no bancos norteamericanos, bancos que son de filiales o bancos de terceros países por haber hecho transacciones con Cuba. Después de la votación del día de hoy, ¿qué debería suceder? Yo creo que hoy los países somos más libres, los países que votaron en contra del bloqueo. Lo que debería suceder es que Estados Unidos... no tiene el peso de Naciones Unidas para poder exigir que se cumpla la resolución de 188 países. El peso es un peso político, es un gran valor moral, es una demostración de que la comunidad internacional en pleno está en contra de la continuidad de esa política. La otra alternativa sería lo que hace Estados Unidos, acudir al uso de la fuerza, invadir entonces al país que está incumpliendo con la legalidad internacional. No haremos eso. Acudiremos siempre a la ley internacional, al derecho, a la Carta de las Naciones Unidas. Responda. Estados Unidos tendrá que responder. Porque hablamos de una victoria moral, una victoria política, pero por la vía de los hechos, como le decíamos, el bloqueo continúa, embajador. El bloqueo continúa y no solo continúa, sino que se ha arreciado. Esa es la realidad. Pero lo que decimos es que para Cuba es un gran valor el multilateralismo.
estamos no solo demostrando que esto es una victoria en contra del bloqueo, sino que es una victoria contra el unilateralismo de Estados Unidos, con la idea de que se quiere imponer la ley de la selva en las relaciones internacionales. Acabamos de ver un suceso reciente. Estados Unidos apelaba a una agresión a Siria sin contar ni con Naciones Unidas, claro, ni con el Consejo de Seguridad, que sabemos que tiene otra forma de funcionamiento con el poder de veto y la capacidad como potencia hegemónica que tiene allí. Bueno, hoy le estamos dando una lección a Estados Unidos. Los países del mundo creen en el multilateralismo, creen en la Carta de las Naciones Unidas, y más temprano que tarde Estados Unidos tendrá que rectificar de manera unilateral esa política. ¿Usted cree que usted va a ver el levantamiento del bloqueo? Lo vamos a ver, Vanessa. Estamos seguros que las generaciones de cubanos van a ver el levantamiento del bloqueo. Lo van a ver porque va a ser el premio a la resistencia del pueblo cubano durante todos estos años. Lo vamos a ver porque va a ser el premio a la solidaridad internacional de tantos países y tantos pueblos que han estado junto a nosotros. ¿Le da un tiempo a ese levantamiento del bloqueo? No podría aventurarnos en un tiempo. Yo creo que el mundo está cambiando. Yo creo que Estados Unidos cada vez les está siendo más difícil imponer su política de manera unilateral. Lo demuestran estos acontecimientos recientes. Estados Unidos está en la picota internacional, está siendo censurado, está siendo cada vez más siendo determinado por los países, señalado por los gobiernos, incluidos sus aliados, en contra de una política. Pero se han logrado cosas. Haber parado la agresión a Siria significa que hay un mundo diferente y que no es de despreciar la capacidad de influencia que tiene la lucha de ideas en el mundo de hoy para impedir que actos de guerra como una agresión a un país soberano sucedan, o para que continúe un bloqueo como el de Cuba. Embajador, le proponemos escuchar la intervención del embajador venezolano ante Naciones Unidas, el profesor Samuel Moncada. Recordamos además que el embajador Moncada hizo una intervención a nombre del bloque Mercosur, del bloque del Mercado Común del Sur, y luego, para finalizar, hizo una acotación ya con la intervención mucho más enérgica, la condena por parte del gobierno venezolano, de la Revolución Bolivariana. Escuchemos al embajador Samuel Moncada. Tratar de disminuir las capacidades del Estado cubano al impedirle el acceso a los bienes para el sostenimiento de la salud, la educación, el desarrollo tecnológico y los alimentos, solo deteriora la condición social del pueblo cubano, que tiene derecho al desarrollo. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba no es más que un ejemplo de políticas obsoletas que no tienen lugar en el mundo actual. Intervención del embajador Samuel Moncada, lo decía, una política obsoleta, una política fuera de lugar, especialmente en el siglo XXI, pero que a pesar de la votación, como lo comentábamos, embajador, continúa. Esta derrota política para Estados Unidos, ¿qué va a implicar, por ejemplo, en las próximas semanas, en los próximos meses? No, lo que estamos planteando es que Cuba continuará su lucha en todos los escenarios internacionales. Tiene mucho valor, como te decía, que la Asamblea General de Naciones Unidas haya tenido esta votación, que se haya mantenido sin deserción alguna de ningún país. Es contundente, es rotundo. ¿Hubo presiones, hubo amenazas de Estados Unidos detrás de las cámaras para que cambiara la votación hoy? Siempre hay presiones, siempre hay amenazas. Imagínate que el poder de Estados Unidos, el poder político, el poder económico, el poder militar, el poder mediático,